A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Un personaje llamado Don Francisco Torquemada era el peor usurero que nadie hubiera podido imaginar, y nunca le importó el llanto de huérfanos o viudas a los que dejó en la calle. Aquel oscuro personaje era viudo y tenía un hijo llamado Valentín, joven de extraordinario talento, a diferencia de su padre, generoso, amado y admirado por todos los que lo conocían. Pero quiso la vida que aquel joven, dotado de tantas bondades, fuese atacado por una traidora enfermedad. Don Francisco, el usurero, supuso que aquello era un castigo del cielo por su mal comportamiento y que Dios lo amenazaba con llevarse a su hijo. Entonces, para agradar a su Dios y para borrar sus pecados, cometió inusitadas locuras ajenas a sus intereses. Se portó generoso con unos inquilinos que le debían el arriendo, regaló un abrigo viejo a un mendigo que se moría de frío, hizo un préstamo sin intereses a un artista pobre, y así fue dejando caer una moneda por acá y otra moneda por allá. Pero no se trataba de eso. Al final, a pesar de los esfuerzos espirituales, la muerte le arrebató a su hijo. Esta historia es una novela del gran escritor Benito Pérez Galdós, quizás el más grande novelista español después de Miguel de Cervantes Saavedra. Benito Pérez Galdós, justo merecedor del Premio Nobel de Literatura, nunca recibió esta distinción por su anticlericalismo y por sus posiciones políticas radicales. Y estaba muriendo un día como hoy, 4 de enero de 1920. Y lo recordamos con orgullo por su valor humano, por sus sueños expresados en aquella frase clara y profunda. Simplemente tengo un sueño, y es la distribución equitativa del bienestar humano. Las principales noticias del día. Titulares. Resolver el problema del estiaje le cuesta al país $400 millones. La Asamblea inicia el análisis de la reforma parcial en seguridad propuesta por el presidente Lasso. Desde el jueves 5 de enero se inician los viajes de inducción en el metro de Quito. Los editoriales serán de Talía Flores. ¿Podría ser 2023 el año político de Lasso? Noticias del día. Resolver el problema de estiaje le cuesta al país $400 millones. El ministro de Energía, Fernando Santos, dijo que entre 300 millones y 400 millones de dólares más le cuesta a Ecuador resolver el problema de estiaje que afecta a las 8 hidroeléctricas del país. Ha existido descuido en los organismos eléctricos, no han mantenido el parque termoeléctrico. Muchas plantas térmicas se las arrinconó y no se han mantenido, señaló el funcionario. Esto provocó la salida de Nicolás Andrade de la gerencia de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, y con él 10 trabajadores más. No obstante, Santos reconoció que el estiaje no es un problema exclusivo del sector eléctrico, pues también afecta a las operaciones en Petroecuador. Estamos trayendo 400 megavatios hora de Colombia, lo que equivale a la generación de sopladora. Hay una planta en Machala, Termomachala, que opera a una capacidad reducida. Los técnicos están buscando la posibilidad de que genere 150 megavatios adicionales, explicó.
Según el ministro, la posibilidad de que haya apagones por el estiaje es muy remota. Además, anunció que en pocas semanas firmarán 2 contratos para 2 plantas de energía limpia, una eólica en el Cerro Villonaco en Loja, que generará 100 megavatios, y una gran planta solar de 200 megavatios, donde debía ir la refinería del Pacífico. Igualmente informó que se llamó a licitación hace pocas semanas para que interesados oferten nuevas plantas hidráulicas, eólicas y solares. Se pidió 500 megavatios que quería el país y se presentaron más de 700 megavatios de interés, sostuvo. La capacidad de energía térmica disponible en el país es de 1000 megavatios y con mantenimiento de 1800. La Asamblea inicia el análisis de la reforma parcial en seguridad propuesta por el presidente Guillermo Lasso. La Comisión de Enmiendas de la Asamblea Nacional inició este 4 de enero de 2023 el análisis de la reforma parcial enviada por el presidente Guillermo Lasso sobre el rol de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. El secretario jurídico de la presidencia, Fabián Pozo, fue el primer llamado por esta mesa legislativa ocasional para que exponga el contenido y las justificaciones de la propuesta del mandatario. El funcionario defendió la iniciativa, que fue calificada por la Corte Constitucional porque en ella, dijo, se respetan 4 principios: que la intervención de los militares en estos temas será extraordinaria, complementaria, regulada y fiscalizada. Pozo advirtió que cualquier acompañamiento de las Fuerzas Armadas en seguridad será por pedido expreso de la Policía Nacional. Defendió que los militares ecuatorianos están capacitados en derechos humanos y logística, esto ante el cuestionamiento del asambleísta por Pachacutic, Ricardo Vanegas, que señaló que los soldados están capacitados para la defensa externa del país y los policías para temas internos. La presidenta de la comisión, Isabel Enríquez, de Pachacutic, manifestó que se invitará a otras instancias estatales, así como a la academia y sectores relacionados al tema de seguridad, para elaborar una propuesta que sea debatida por el Pleno de la Asamblea. Desde este jueves 5 de enero se inician los viajes de inducción en el Metro de Quito. Desde este jueves 5 de enero del 2023 empezarán a realizarse viajes en el sistema de transporte Metro de Quito como parte de la etapa de inducción dinámica para la ciudadanía. Las personas que deseen realizar un recorrido por el medio de transporte deberán activar la cuenta MetroQ ingresando a la página web www.metrodequito.go.es. En la ventana emergente selecciona Activa tu cuenta y registrarse introduciendo los datos personales solicitados. De acuerdo a la ordenanza metropolitana, se estableció una tarifa de 45 centavos de dólar y para el recorrido en el sistema integrado con el sistema de transporte municipal es de 60 centavos de dólar. El Metro de Quito cuenta con 15 estaciones de sur a norte, de las cuales 5 son multimodales: Quitumbe, Recreo, Magdalena, Universidad Central y Labrador, con las que los usuarios se pueden conectar con otros subsistemas de transporte en superficie, trolebús, ecovía, corredores y alimentadores. Entrevista del día. Este miércoles 4 de enero en Radio Sucesos, Guillermo Avellán, gerente del Banco Central del Ecuador, habló sobre los resultados de cuentas nacionales en el tercer trimestre del 2022. Escuchemos lo que dijo. ¿Cómo terminamos el 2022? Y terminamos sobre todo en el último trimestre con un crecimiento, no sé si mayor de lo esperado, pero por lo menos mayor que el último trimestre respecto al 2021. Efectivamente, luego de la desaceleración que registró la economía, producto de las paralizaciones en el pasado mes de junio, la economía ecuatoriana retomó la senda de crecimiento al crecer de manera interanual 3,2% durante el tercer trimestre del 2022, lo cual demuestra que las actividades productivas comienzan a crecer de nuevo, lo cual es muy positivo. Este crecimiento interanual de la economía ocurre debido a un incremento en el consumo de los hogares en 3,8%, en el gasto de gobierno en 2% y en el componente de inversión, que también se conoce como formación bruta de capital fijo, en un 1%. Ahora, lo importante también es que el consumo en los hogares
alcanzó un récord histórico de 11.807 millones en términos reales. Esto quiere decir ya descontando el efecto inflacionario. De esta manera, este componente, el consumo en los hogares, se convierte en un elemento fundamental para la reactivación económica y para el crecimiento sostenido. ¿Por qué ese récord de consumo de los hogares? Quiere decir que hay, obviamente, más dinero para gastar, pero hay más dinero porque hay más trabajo, hay dinero porque la gente que en pandemia no pudo gastar empezó a gastarlo recién. ¿Cuáles son los factores? Sí, hay al menos 3 factores, Milton. El empleo adecuado ha crecido en los últimos 18 meses. Se han creado cerca de 413.000 empleos entre mayo del 2021 y noviembre del 2022. El aumento del crédito de consumo, dado que las entidades financieras, tanto bancos como cooperativas, registraron excesos de liquidez de manera importante, han sido colocados a través del microcrédito, que por ejemplo aumenta en 25%, mientras que el crédito de consumo aumenta en 21% hasta septiembre del 2022. Entonces esto ha contribuido, ha ayudado a que el consumo de los hogares aumente. Y el tercer factor que ha ayudado es las remesas. Las remesas se ubican ya hasta el tercer trimestre del 2022 en un monto de 3.485 y tenemos estimado que superen los 4.500 millones al cierre del 2022. Esto también responde a una dinámica laboral de países de América del Norte y también europeos, en donde se encuentran laborando nuestros migrantes ecuatorianos. Pero también hablamos de que aumentó la migración. Sí, evidentemente. Ahora, para entender el flujo migratorio, es necesario entender qué ha sucedido en el mercado laboral estadounidense y también en algunos países europeos. Luego de la pandemia, Milton, muchos estadounidenses decidieron retirarse del mercado laboral. Eso ha abierto muchas oportunidades de mano de obra que está siendo muy bien remunerada producto de la inflación que se está reportando en los Estados Unidos, y algo similar ha sucedido también en países como España y Europa, pero de manera más importante en los Estados Unidos. Entonces, eso ha generado también el interés a nivel regional de migrantes para viajar y poder ocupar estas plazas de trabajo que son muy bien remuneradas. Son las 8:24, estamos conversando con el gerente del Banco Central del Ecuador, Guillermo Avellán. Guillermo, quisiera preguntarle cómo le fue a las industrias, a nivel de industrias. Entiendo que 14 de los 18 sectores registraron crecimientos. Sí, efectivamente, 14 de las 18 industrias reportan crecimientos interanuales respecto al tercer trimestre del 2021. Entre los sectores que reportaron mayor crecimiento se encuentran acuicultura y pesca de camarón, que creció en 14,5%, alojamiento y servicios de comida, que logró un crecimiento de 11,8%, los suministros de electricidad y agua, que crecen 9,5%, que está relacionado con actividades productivas del sector privado, comunicaciones reporta un crecimiento de 8% y transporte logra crecer en 4,3%. Esos son los sectores que reportan mayores crecimientos. Estos resultados de alguna manera demuestran que la economía retoma la senda de crecimiento, generando expectativas positivas para el cuarto trimestre del 2022, que permitirían superar la proyección de crecimiento anual más reciente del Banco Central de 2,7 para el año 2022. Lo más probable es que la economía reporte un crecimiento cercano al 3% o incluso superior. Que esto sería el índice más alto de la región, el crecimiento más alto de la región y la inflación más baja de la región. ¿Ese es el cálculo más o menos? Claro, a ver, ahí solo una expectativa. Exacto, una aclaración. La tasa de crecimiento de la que estamos hablando es para el 2022. Para el 2023 es de 3,1 y ahí sí tenemos una de las tasas de crecimiento más altas de la región y la tasa de inflación más baja a nivel latinoamericano. CEPAL, por ejemplo, dice un poquito menos, 2,7, 2,8, igual que el FMI.
Sí, la previsión de crecimiento económico que tenemos para el 2023 es de 3,1 y estamos esperando que para el 2022 la economía ecuatoriana logre crecer 3% o incluso más. Ahora, el 2022 fue un año que la guerra de Rusia y Ucrania marcó la economía de muchos países. Por ejemplo, en el Ecuador hubo problemas con el banano. Si bien tenemos cifras muy positivas en cuanto a, ya lo dijimos, camarón y otras cosas más, el banano sí registra una afectación. Sí, de acuerdo. Hay exportaciones que han tenido un buen desempeño en el año 2022 a pesar de toda la coyuntura internacional. Está el caso, por ejemplo, de las exportaciones de camarón, que hasta octubre del 2022 han reportado un crecimiento de 50% en términos monetarios y en toneladas métricas un crecimiento de 32%. Sin embargo, las exportaciones de banana, de guineo, ¿no? Banano, han disminuido en 6,5% en términos monetarios y en 6% en términos de toneladas métricas. Y esto se debe principalmente a los efectos que ha tenido el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Luego también las flores se vieron afectadas por el conflicto de Rusia y Ucrania. Por lo tanto, vemos desde el Banco Central muy positivo el hecho de la agenda de apertura comercial que está llevando a cabo el gobierno nacional. El presidente de la República el día de ayer, junto al ministro de Comercio Exterior, mencionaron que se han terminado las rondas de negociación para el acuerdo comercial con China. Lo mismo se ha logrado con Costa Rica. Son dos socios comerciales estratégicos a donde van a poder llegar nuestras exportaciones no petroleras sin aranceles, y nos vamos a poder beneficiar en el caso de Costa Rica de la tecnología que se elabora en dicho país, y en el caso de China de materias primas, pero también de bienes de capital que son esenciales para el proceso productivo en Ecuador. También en Radio Sucesos la mañana de este miércoles, Joan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos, habló acerca del análisis del año 2022 en el sector de la construcción. Veamos la nota. ¿Qué tan positivos podemos estar? Estamos tan positivos como el Banco Central para decir que el sector de la construcción crecerá un 3,5% en este año. Bueno, ese crecimiento es al que todos aspiramos, pero realmente es una meta que es difícil de cumplir, considerando que en todos los últimos años, desde el 2019 hasta el 2022, hemos tenido crecimientos negativos. En el 2020 tuvimos un crecimiento del menos 20%, por ejemplo. Y claro, como ya lo anotabas muy bien, en el año anterior un crecimiento del menos 2%, es decir, un decrecimiento, y ahora tenemos esta expectativa del más 3,5%. Lo otro que es interesante anotar es el peso que nosotros estamos teniendo, el sector de la construcción está teniendo en el PIB general. Y entonces ahora nosotros estamos en el 6,1% y nuestra expectativa es que continuemos en este 6,1% en la participación del PIB, pero recordemos que hace 6 años, nosotros representábamos el 10% del PIB. Entonces hemos venido en un franco de crecimiento el sector de la construcción. Bueno, todo esto nos deja un poquito preocupados, pero también hay números que un poco sí nos alientan, ¿no? Y este es que nosotros debemos entender el sector de la construcción está compuesto por dos sectores generales. El primero de estos es el sector inmobiliario, el sector de la industria privada. Y se está desempeñando de una manera buena. Y lo que le frena un poquito al sector general de la construcción es el 65% del resto de componente, que es del sector de obra pública. Ese sí estamos bastante complicados. Entonces, para hablar de la parte inmobiliaria, nosotros debemos indicar que en este año tuvimos un crecimiento del 9,5%. Esto, datos de octubre, todavía no tenemos los datos de diciembre, pero a octubre tuvimos un 9,5% de crecimiento en reservas de unidades con respecto al mismo periodo del año 2021.
Y claro, todavía estábamos un 1% por debajo del año 2019, que fue el año prepandemia, pero ya estábamos acercándonos a los números prepandemia en términos de unidades reservadas. Entonces eso un poco nos da el aliciente de que en este próximo año 2023 sí vamos a seguir manteniendo ese crecimiento. Claro que la economía con la pandemia recién parece que se está abriendo, la gente también animándose, por ejemplo, a buscar una vivienda propia y esos temas que con la pandemia pues resultaba imposible porque todo estaba tan incierto, ¿no? Que nadie se animaba, me imagino, a invertir en nada. Sí, pero en cambio, ahí tuvimos un fenómeno muy interesante, que fue en el año siguiente a la pandemia. Sí, bueno, en el año 2020 todos estuvimos encerrados, la economía decayó muchísimo, pero en el año 2021 hubo un gran interés por adquirir vivienda propia, precisamente porque la gente se dio cuenta de que esa era una de las necesidades primordiales que debía satisfacer. Antes que comprarse un auto, antes que cualquier otra cosa, debía comprarse una casa. Y es por eso que en el 2018, en el 2021, perdón, con respecto al 2020, crecimos en números de reserva en un 18%. Y nosotros pensamos que en este año íbamos a seguir manteniendo, no se mantuvo esa alza, pero sí crecimos un 10%. Entonces, sí hubo ese fenómeno interesante que nos ayudó. Hubo menos mercado, pero el mercado que se mantuvo con trabajo, que se mantuvo con ingresos, en cambio era un mercado muchísimo más interesado en adquirir una vivienda propia. Ahora, Joan, cuando usted menciona que se creció un 18% y demás en reservas, ¿esas reservas de vivienda a la final se concretan? ¿La gente llega a pagar? Sí, la gran mayoría de las viviendas, porque cuando nosotros hablamos de reservas ya son reservas con promesa de compra-venta. Entonces ya son compromisos formales. Entonces la gran mayoría sí se llegan a concretar, excepto algunos que por ahí no puedan obtener su crédito hipotecario, porque la gran mayoría de los hogares o la gran mayoría de las personas realizan su compra mediante crédito hipotecario. Entonces, claro, también por eso influyen muchísimo los temas que usted nos había dicho en el tema de reservas, cuando no hay un buen ambiente o un ambiente de estabilidad laboral, social, política, uno para poder endeudarse en una vivienda que va a ser probablemente la única vivienda que adquiera durante toda su vida y endeudarse a 25 años plazo necesita que todos esos temas estén resueltos para poder lograrlo. Y claro, hablando de los créditos, también tenemos una muy buena evolución del volumen de crédito. En este 2020 vamos a llegar en este 2022, perdón, estaríamos llegando a 2.070 millones de colocación de créditos hipotecarios. Esto es prácticamente lo mismo que se colocó en el 2018, con 2.165 millones. Entonces, esto es el segundo mejor año de colocación histórica de crédito hipotecario en el país, este 2022. Que cerró. Vamos a conocer una parte de lo que es la biografía del doctor Rodrigo Espinosa Bermeo en entrevista que la dio en el programa Quito TV. Vamos con la nota. El día de hoy tenemos la presencia de un personaje de la ciudad, un personaje del Ecuador, un personaje de trayectoria nacional e internacional dentro del campo público y privado. Como no podía ser de otra manera, en este espacio nos caracterizamos por traer a gente calificada. Esa es la presencia el día de hoy y queremos recibirle al doctor Rodrigo Espinosa Bermeo, importante personaje, como lo dijimos, de la ciudad, gerente del Banco Central, ministro de Economía, de trayectoria política, trayectoria deportiva, trayectoria monetaria, de política monetaria, es decir, personaje calificado, lo repito. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas gracias, muchas gracias. Es un placer estar en esta casa. Tuve la oportunidad de escuchar un programa anterior con Nicanor Favara y me encantó, realmente fue fabuloso. Un diálogo que tuvimos con el arquitecto Favara, así es, muy gentil. Hablemos un poco
del doctor Rodrigo Espinosa Bermeo, de una familia quiteña. Usted nació en Quito. ¿En qué año nació? Yo nací en 1939 en el populoso barrio de La Tola. Yo soy toleño, en la calle Olmedo y Ríos. ¿Boxeador o no de La Tola? Bueno, mis amigos boxeadores de Espinosa, también en Valladares, muchos boxeadores ahí en La Tola. Pero no solo boxeadores, futbolistas, un montón de deportistas. Nosotros, como era costumbre en esa época, jugábamos en la calle el fútbol con jugadores como el Petizo Sánchez, que jugó en Deportivo Quito. Yo fui entrenador de un equipo de fútbol. Yo no he sido más que deportista, he sido un aficionado al deporte. ¿En qué escuela estuvo, doctor? Yo estuve en la Escuela Espejo y en La Salle. Y en La Salle. Sí. Ya. En la Escuela Espejo y luego en La Salle ya el colegio. Sí, o dentro de la escuela mismo. No, en la escuela. Después del colegio estuve en 3 colegios. En el Colegio Benalcázar, donde me gradué, en la Academia Militar de Ecuador y en La Salle. Ya, rotó por los 3 colegios. Sí, y roté por toda la ciudad. Perfecto. ¿No? Con amigos en todos los colegios. ¿Cómo era su familia? Tengo entendido que su padre fue durante casi 40 años, 38 creo que para ser exacto, secretario del municipio de Quito. Sí, papá fue una persona muy valiosa, un personaje que conocía mucho sobre la ciudad de Quito y era un trabajador formidable. Papá trabajaba todos los días, desde la mañana hasta la noche, hasta altas horas de la noche, y era muy reconocido. Creo que fue el único secretario municipal que tuvo la fama, que ninguno ha llegado a tener la fama que tuvo mi papá. Mi papá comenzó en el municipio como secretario de Jacinto Gijón y Camaño, cuando fue presidente del municipio de Quito. Claro, antes era presidente del municipio, antes de que se nombren como Galo alcalde. Plaza también fue presidente y papá era secretario. Papá fue compañero del colegio de Galo Plaza, de Carlos Andrade Marín, fue estudiante del Colegio Mejía y mi papá fue una persona muy reconocida en Quito y también muy vinculada al deporte. Él fue dirigente de la Concentración Deportiva de Pichincha, del Club El Gladiador, y sus amigos, todos los en esa época jugadores de fútbol, eran muy amigos de mi padre. ¿Cuál era el nombre de su padre? Ernesto Espinosa Guerrero. Ernesto Espinosa. Aquí tenemos varias fotos, entre esas usted me indicaba uno que está junto a algunos miembros del municipio, luego las vamos a ir ilustrando para que la gente las pueda ver a través de la pantalla de televisión. ¿Cómo era el núcleo familiar? ¿Papá, mamá, cuántos hermanos? Éramos 9 hermanos. 9 hermanos. Sí, yo soy el quinto, el de la mitad, el sándwich. Entonces éramos 2 hermanas mayores, mi hermana Lilian, mi hermana Susana, y después mi hermano Fabián, que era ingeniero, mi hermano Ernesto, venía yo, mi hermano Marcelo, mi hermano Ramiro, mi hermano Patricio y el Santiago. De ellos, algunos han muerto. Mi hermana Lilian ha muerto, mi hermano Fabián ha muerto, mi hermano Ernesto ha muerto. Ahora mi hermana Susana es la mayor, después sigo yo. Mi hermano Ramiro también murió. Entonces estamos apenas 5 hermanos ya. 5 hermanos de los 9. ¿Su mamá a qué se dedicaba? Mi mamá en la casa. En la casa. Era la dueña de la casa, la que manejaba, tenía que lidiar con 9 galarifos ahí, entonces necesitaba mucho tiempo. Él y mi abuelita, Buchita, fue muy querida por mí, que también un personaje quiteño. ¿En dónde vivían? ¿En la Tola al principio? En la Tola. Siempre en la Tola. Siempre en la Tola. En la calle Olmedo y Ríos. La actual casa de mis padres, donde yo nací, yo les compré a mis hermanos y tengo ahí, en este momento fue el sitio de una fundación que mi mujer creó en beneficio de mujeres de escasos recursos. Así es, y mucha gente dice, la Tola es la capital de la capital, la Tola es la capital de Quito, lo dicen así como broma, otros dicen, no, San Roque es la capital de Quito. No, San Roque,
La capital es la Tola, indudablemente. Así es. A propósito de lo que habla de su señora, de la fundación que creó, aquí veo una foto que luego la vamos a ilustrar, de muy joven. Ustedes fueron enamorados desde qué edad. Sí. Yo tenía en esa época 20 años. Estoy hablando hace más de 20 años son... Usted tiene ahora... 83. 83, entonces sí. 20 años hace 63 años, hace más de 63. Sí. Nos casamos en el año 62, ya tenemos algunos años, son 60 años de casados. Hemos vivido una vida muy interesante. Ya llevaban años de enamorados cuando se tomaron... No, casi nos casamos enseguida. Ah, casi enseguida. Sí. Usted nos indicaba antes de la entrevista que incluso atrás de la foto hay otra casa que se ve atrás, que es de un personaje importante de la ciudad, como fue Carlos Andrade Marín. Sí, mi mujer vivía en una casa en Queseras del Medio, y al frente era la casa del ingeniero Carlos Andrade Marín, del ingeniero Miguel Andrade Marín, que fue rector del colegio Benalcázar. Esta foto es en la casa de la que hoy es su señora. Esa foto es la casa donde vivía mi mujer, ¿no? En la Queseras del Medio. En la Queseras del Medio, donde cuando nosotros fuimos enamorados es el sitio donde yo iba. ¿Hasta dónde llegaba Quito en esos años? En esos años Quito era... Bueno, uno caminaba bastante, le digo que, por ejemplo, para ir al colegio Benalcázar uno tomaba bus y bajaba, terminaba el bus en las Mercenarias, y de ahí teníamos que ir caminando hasta el colegio Benalcázar. Y bueno, Quito era hasta la Colón. Quito era hasta la Colón realmente. Hasta ahí estaba, digamos, consolidado, digamos, sí. Quito. De ahí se extendía un poco hacia el norte, pero eran haciendas, una que otra construcción. Sí, muy poco. Ajá. Posiblemente en ese tiempo. Claro, incluso hay fotos del Estadio Atahualpa cuando se lo inaugura, que es prácticamente, por ejemplo, un hito dentro de nada. En el condado había una hacienda que era del abuelo del padre de mi abuelita, que todavía existe algo, pero era realmente una... Hacia el sur, la Villaflora tal vez, un poco más allá. Claro, sí, la Villaflora, existía la Villaflora, no mucho más allá de la Villaflora, el Ministerio de Defensa era Chimbacalle, que sí era muy conocido, claro. ¿No? Teníamos algunos compañeros en la escuela de Chimbacalle, que eran famosos también como los de la Tola para los trompones. Hablemos un poco, usted... ¿Dónde estudia el tema de la economía ya saliendo del colegio? ¿Hace la universidad aquí? ¿Se va al extranjero? Cuéntenos un poco de esa trayectoria profesional, ¿cómo se inicia? Así como el deporte, yo soy fanático del deporte, soy fanático de economía. Yo soy fanático de los deportes porque soy un espectador de los deportes, desde la pelota de guante hasta la Fórmula 1. Todos los deportes soy yo un activo espectador. Sigo todos los deportes, no se diga el Mundial de Fútbol, pero he sido un aficionado de corazón que le he seguido siempre al deporte, e igualmente he sido con economía. Yo fui un enamorado de economía. Yo entré a la Universidad Central y tuve un profesor excelente de monetaria que se graduó en la Universidad de Yale, el economista Ángel Serrano, que era una lumbrera en política monetaria. Aquí no hay, el estudio de monetaria en el Ecuador no se realiza como debe realizarse, o sea, no es una especialización. La especialización se hace cuando uno trabaja en el Banco Central, pero cuando tiene buenos profesores. Si no, entonces yo fui un aficionado loco por monetaria, fui un seguidor del famoso economista Ángel Serrano, que estudió con Robert Striffing en la Universidad de Yale. Él decía que era de Guaranda, una ciudad que quedaba a 6 horas de Quito y que comenzaba con W. Washington y Guaranda. Entonces, él era mi famoso profesor de monetaria, el que me enamoró, fui pasión para mí monetaria. Yo seguí cuando estudié,
tuve una beca del Banco Central y fui a estudiar en los Estados Unidos, me gradué de doctor en economía, pero lo más importante que tuve yo ahí fue el adquirir un conocimiento práctico de política monetaria. Había estudiado tanto política monetaria, no tenía interés en el título. Yo había estudiado monetaria con profesores excelentes, con Paul Samuelson, con Milton Friedman. Había ingresado a otras universidades y mi profesor de monetaria fue Jaime Minsky. Y cuando yo estaba en el último año para llegar a graduarme de PhD, seguí un curso de seminario de política económica, y en ese seminario se presentaban papeles. Yo, como me consideraba un conocedor de monetaria, presenté un papel que decía una política monetaria para un país pequeño, el caso del Ecuador. Y presenté, y mis compañeros eran boquiabiertos escuchando las maravillas teóricas que yo señalaba. Al terminar mi intervención, el profesor me dijo: estás totalmente equivocado, le vas a acabar a ese país. La teoría económica, la teoría monetaria fue escrita en los Estados Unidos, para los Estados Unidos, en Inglaterra, para Inglaterra. Tienes que darte cuenta que la institución monetaria financiera de los Estados Unidos no tiene nada que ver con el Ecuador. Entonces la política monetaria está basada en las instituciones que tienes. Entonces, si vos vas a adoptar una política que dice en el texto que es hecha por los Estados Unidos, en el Ecuador la arruinas. Entonces, esto más es un asunto de sentido común, de buscar realmente el entorno económico en el Ecuador para tú adoptar política monetaria. Y eso es lo que hicimos. Y eso es lo que hacía Ángel Serrano. Él tenía un excelente análisis que venía de Yale, y yo le seguí en el Banco Central, y creamos muchísimas cosas. Se crearon excelentes cosas. ¿En qué año llega usted al Banco Central? ¿Llega como gerente nombrado directamente o hace una trayectoria inicial? No, yo hago una trayectoria inicial. Yo comienzo en el Banco Central en el año 1961. Y fui a estudiar en los Estados Unidos en el año 64 y me quedé hasta el 70. Y regreso al Banco Central como gerente del Banco Central. Bueno, luego fui al Banco Mundial. En el Banco Mundial fui director ejecutivo alterno por 2 años. Y de ahí me llama el gobierno para ofrecerme la gerencia del Banco Central. O sea, yo fui designado gerente del Banco Central solamente por conocimientos, no por palancas, no porque una persona habló, no. Dijeron: este señor es el primer ecuatoriano graduado PhD especializado en monetaria. La famosa meritocracia que se la inauguró hace algunos años, se la nombró, pero que nunca se la hacía así. Yo apenas llegué de los Estados Unidos como estudiante, fui profesor de la Universidad Católica, y cuando tenía 30 años fui designado decano de la facultad, 28 años, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica. Hicimos un cambio increíble en la forma de enseñar economía, y de ahí salieron muchos economistas, lo que fueron alumnos míos, por ejemplo, Netucho Dávalos, Abelardo Pachano, Ana Lucía Armijos, Marco Flores, Valencia, un sinnúmero de economistas que han tenido importancia, y los primeros mucho mejor, porque recibieron ese criterio de que el texto no es el que uno debe seguir, sino que economía es un arte, la política monetaria es un arte, y tiene que darse cuenta el entorno en donde uno está trabajando. Una cosa es, por ejemplo, hasta adoptar una política monetaria aquí que en los Estados Unidos es tan diferente. Entonces hicimos cosas diferentes. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. ¿Podría ser 2023 el año político de Lazo? Talía Flores, primicias. Los rituales de rigor se cumplieron usando el fuego, que redujo a cenizas
todo lo malo ocurrido durante el Annus Horribilis que terminó y que los ecuatorianos han preferido olvidar, confiados en haber también purificado 2023 que acaba de comenzar. Sin tiempo siquiera para tomar un respiro apenas iniciado el año, este 3 de enero ya ha comenzado la campaña electoral para elegir las nuevas autoridades de ciudades y provincias y para que el país responda 8 preguntas de un referéndum planteado por el Ejecutivo. El gran historiador y militar griego Tucídides decía que la historia es un incesante volver a empezar. Y aquí están los ecuatorianos listos para escribir una nueva historia, imaginando una página en blanco en la que quisieran plasmar solo hechos positivos que como sociedad ansían. Una vez más, los electores tienen en sus manos la responsabilidad de dar un viraje al país, eligiendo a las personas más adecuadas para el reto de administrar con probidad y sabiduría ciudades y provincias, y para propiciar el combate a la inseguridad convertida en el peor tormento de los últimos tiempos y en la mayor preocupación ciudadana. Persuadir sobre la importancia de respaldar las preguntas del referéndum es una tarea urgente del Ejecutivo, que no puede desentenderse de su propia iniciativa de consultar al pueblo. Estamos en Ecuador, donde la política es rastrera y la oposición no mirará razones de Estado, sino conveniencias. En este caso, contradecir a Lasso para asestarle un daño irreparable a su administración. Para la campaña del referéndum se han inscrito 11 organizaciones políticas y sociales, 7 de ellas para promover el no. Habrá que ver con qué argumentos se opondrán a la extradición de personas relacionadas con el tráfico de drogas y el crimen organizado, que ha provocado revueltas sangrientas y dolorosas en las cárceles y ha puesto a la población, en especial de los sectores más pobres de 3 provincias del país, a merced de los sicarios. Un buen inicio de la campaña sería que el gobierno dé los nombres de los candidatos supuestamente financiados por el narcotráfico, de los que ha hablado el presidente Lasso sin identificarlos. Denunciarlos librará a ciudades y cantones de caer en manos de gente indeseable, porque nadie votará por personajes que saben que los someterán y violentarán. Hasta hace poco la consulta constituía para Lasso la más riesgosa de las apuestas, por no haber tenido los arrestos para invocar la muerte cruzada en los momentos de más alto respaldo popular, lo que habría supuesto un quiebre en la política ecuatoriana. Pero las preguntas planteadas parecen difíciles de ser negadas. ¿Alguien se opondrá a la disminución del número de asambleístas cuando la legislatura es la institución más repudiada por los ecuatorianos, a la que apenas el 5% de los nacionales le cree? Lo que se han inscrito para promover el no, ¿cómo pensarán convencer a la gente de no quitarle al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la facultad de elegir a las autoridades de control luego del fiasco de su gestión? Alguien en su sano juicio democrático podría no apoyar lo de dotar de autonomía a la Fiscalía y auditar a las organizaciones políticas para saber el número real de adherentes y militantes. Con partidos y movimientos sin ideología que en las campañas suelen subastar su nombre y número, para febrero próximo en algunas ciudades y provincias han hecho ya alianzas electorales contra natura, confirmando que en el juego por el poder todo vale. Por eso no parece factible que puedan hacer una campaña sostenida por el no. De hecho, algunas encuestas dan cuenta de que las 8 preguntas tienen respaldo popular, aunque unas más que otras. Pero en una elección, la verdad se sabe solo luego de contar los votos. En diciembre, el presidente Lasso hizo una apuesta política cuando entregó al presidente de la Asamblea el proyecto de reforma parcial a la Constitución para la incorporación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía para luchar contra las mafias, el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia, sin decretar el estado de excepción como se requiere hasta hoy. Por más que la conducta de la mayoría de la Asamblea sea despreciable, no parece posible que se niegue tal proyecto. Su descrédito se vería desbordado al no poder explicar a la gente por qué no permitirá que las Fuerzas Armadas les protejan. Por eso Carondelet tendrá que hacer su tarea pedagógica apelando a la lucidez, que no es necesariamente su fuerte, para informar a los ecuatorianos qué significa contar con la fuerza pública combinada para encarar la violencia. En fin, el 5 de febrero en las urnas el pueblo ecuatoriano reescribirá su historia, esa que Tucídides afirma que es un incesante volver a empezar. Si la consulta resulta positiva para el presidente Lasso, significará una suerte de resurgir político. De lo contrario,
el escenario será desolador. Estamos en 2023, hagamos apuestas. Talía Flores, primicias. Noticias internacionales. En Finlandia, las multas de tránsito son proporcionales a los ingresos mensuales. Más de 100.000 euros de multa por conducir a 75 km por hora en una carretera de 50. Es lo que tuvo que pagar un directivo de Nokia en Finlandia. Puede parecer una cifra desorbitada, pero tiene una explicación. La cantidad depende de sus ingresos mensuales, explica este agente de policía. Si tienes un buen trabajo, unos ingresos bastante altos, la multa es más alta, puntualiza este otro. El mínimo, comenta un tercero, son 6 euros de multa al día, así que siempre es al menos eso, pero puede llegar hasta decenas de miles. La regulación del país divide entre dos lo que un ciudadano gana de media en un día. Por cada 25 km/h por encima de la velocidad permitida, el gobierno suma 12 días de multa. En el caso del fotógrafo Ronnie Recoma, fueron 27 días que se tradujeron en 594 euros por conducir a 94 km/h en una carretera de 50. Tuve suerte porque el año pasado por la pandemia no hice ningún trabajo porque estaba todo cerrado, así que no gané mucho dinero. Este año la situación sería diferente. Explica el fotógrafo que cuenta que hoy habría pagado 2.349 euros. El sistema finlandés establece una forma quizá más justa de sancionar a los conductores y en algunos países existe el debate sobre si implementar un sistema similar. Una movilización por la paz en Perú congrega a cientos de personas en varias ciudades. Contra protestas en Perú, miles de personas protestan en Lima y otras ciudades del país a favor de la paz y contra la reactivación de las manifestaciones que piden la dimisión de la presidenta Dina Boluarte. Grupos sociales, políticos y religiosos, fundamentalmente de derecha y centro-derecha, organizaban este martes la Marcha por la Paz. Bueno, hemos tenido problemas de políticos, pero espero que se resuelvan y que ante todo reine la paz. Todo puede arreglarse, pero dentro de la paz, sin violencia. Durante la marcha hubo encontronazos con quienes piden justicia por las muertes que han tenido lugar durante las manifestaciones tras el autogolpe del expresidente Castillo, que quiso gobernar a golpe de decreto, y su posterior destitución. Y queremos que sea justicia, porque no es justo de que quede impune estas muertes, que no se hagan investigaciones de vida. Son más de 27 personas que han muerto y está quedando en la nada. La policía del país llamó también a esta movilización por la paz, aunque retiró el llamamiento después de que desde algunos sectores políticos se criticara la imparcialidad del cuerpo policial. Amadea, el primer crucero europeo en atracar en Venezuela en 15 años. Música y bailes tradicionales en el puerto internacional El Guamache, en la isla de Margarita, Venezuela, donde este martes atracaba el crucero Amadea con 500 turistas europeos a bordo, la mayoría de ellos alemanes. La celebración estaba más que justificada, ya que se trata del primer crucero europeo que atraca en el país sudamericano en los últimos 15 años. El turismo marítimo internacional en Venezuela vuelve oficialmente a navegar. La recepción desde el inicio era increíble, ¿eh? Esta mañana a las 7 el crucero llegó y fuimos recibidos con música, con danza. Nunca vi algo así. Bueno, hoy es un día de alegría para todos los neoespartanos. La llegada de este crucero ha sido un entusiasmo para la economía del Estado. Importante porque aquí nos beneficiamos y se beneficiarán varios rubros de la economía del Estado. La grave crisis económica y política que atraviesa el país caribeño, traducido para los visitantes en falta de servicios y de seguridad, había dejado prácticamente varado a un sector turístico que trata ahora de salir a flote. Se espera que poco a poco más líneas internacionales comiencen a incluir a Venezuela en sus destinos. Sin duda, pensarán sus ciudadanos, una buena razón para sonreír.
Un taller de Kiev transforma coches viejos o dorados en vehículos listos para el campo de batalla. Podría tratarse de un taller cualquiera de reparación de vehículos, pero nada más lejos. Este centro en Kiev no solo arregla los coches viejos o estropeados, sino que los transforma en vehículos listos para el campo de batalla. Una segunda vida destinada a ayudar a las tropas ucranianas en su lucha contra los invasores rusos. Anton Senenko es uno de los mecánicos voluntarios del taller y nos resume en pocas palabras cómo y por qué surgió la idea. No somos un país rico y el Estado no puede proporcionar a todos nuestros soldados vehículos blindados con tracción a las 4 ruedas, así que las camionetas son una solución de compromiso. Antón y compañía nos revelan que no todos los coches que llegan a sus manos están al final de sus vidas. Algunos son pick-ups en buen estado, ofrecidos por agricultores y ganaderos para ser enviados al frente. Un gesto, reconoce el equipo del taller, realmente inspirador. Cuando ves que los coches duran meses, realmente te calienta el alma, confiesa Vlad. Es algo que nos inspira. A pesar de la fatiga acumulada y de diversas presiones psicológicas y emocionales, ves la gratitud de los militares y el apoyo de la gente y ves que todo lo que has invertido sigue sirviendo y ayudando a destruir a nuestro enemigo. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF y Canal 29.1 UHF Digital. Competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.